¿Cómo estamos? Buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarte el día de hoy, martes 12 de junio, si mal no me equivoco. Pues bienvenidos a esta transmisión, a esta Facebook Live, como cada martes en punto de las 9 de la noche, compartiendo algún tema de desarrollo humano, de desarrollo integral del ser humano. Y mi intención es el día de hoy poder hacer una transmisión rápida, ya que en nuestro país, en México, hoy hay debate presidencial y pues sé de nosotros en esta conciencia de poder votar por la persona que está más alineada a nuestra filosofía de vida, a nuestros principios y valores, seguramente querremos. Así es que mi intención, por supuesto, es hacer esta transmisión, pues idealmente en 30 minutos, espero que así sea. Y la verdad es que me da mucho gusto también el tema que vamos a compartir el día de hoy. Se llama inteligencia espiritual. Cuéntame, ¿tú has oído hablar de la inteligencia espiritual? ¿Sabes qué es? Es un término completamente nuevo para ti. He escuchado quizá el término inteligencia, pero tanto el término inteligencia espiritual, no tanto. Ya llegó aquí mi fiel compañera, ya sabes que muchas veces nos acompañan las transmisiones, ¿no? Entonces, cuéntame si tú sabes acerca de este término de inteligencia espiritual, qué sabes, ¿no? de este tema, y que podamos ir compartiendo, sobre todo hacia el final de esta Facebook Live. Yo quiero darte 6 actividades, 6 estrategias, 6 cosas que puedes hacer para poder desarrollar o incrementar tu inteligencia espiritual. Ese es mi objetivo el día de hoy. Pues así es que primero voy a comenzar saludando. Mi querida Au, muy buenas noches. Vi que andabas en Perú, pobrecita de ti, ¿verdad? Dime si sigues por allá y estás junto con Pau. Muy buenas noches. Lorena Martínez, mi querida Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te prometo que terminando esta Facebook Live respondo tu WhatsApp. Claudia, muy buenas noches. Saludos hasta la hermosa Tlaxcala. Edith Escalona, muy buenas noches. Pues bienvenidas a esta Facebook Live de inteligencia espiritual. ¿Por qué hablar de este tema de inteligencia espiritual? Yo creo que el término bien lo amerita y lo vamos a ir viendo como cada vez va tomando mucho más fuerza, afortunadamente, porque se tenía concebida la inteligencia únicamente como esta capacidad lógica, matemática del ser humano, mucho del cerebro izquierdo, ¿cierto? Y a las últimas fechas, los últimos años, las últimas décadas, afortunadamente se ha ampliado el concepto de inteligencia y se ha llevado a otras áreas del ser humano, como es, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? La inteligencia incluso financiera o la inteligencia emocional. Por supuesto, hoy vamos a hablar de la inteligencia espiritual. Ale, muy buenas noches. Tavis, un besote, muy buenas noches. Pues ahora sí vamos a entrar de lleno con este tema. Como siempre yo tengo aquí mi acordeón, porque si no luego yo me pongo a filosofar mucho y vean, ya llevo 3 minutos y medio y prometí que en 30 minutos iba a dar esta transmisión para que quien así lo decida pueda ir a ver el debate. Muy bien. No sé si tú estás familiarizado con el término de las inteligencias de Gardner. Este pedagogo hace ya varios años desarrolla una nueva, no sé exactamente cómo se le llama, no sé si el término corriente pedagógica es correcto o no, perdóname si no tengo el término correcto, pero él es el que empieza a hablar y decir, a ver, necesitamos reevaluar muchas cosas, porque el término de inteligencia, y a una persona se le considera inteligente o no, únicamente con base en su capacidad mental, ¿no? Su lado izquierdo del cerebro, y en dónde quedan las demás habilidades y capacidades del ser humano. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y que creo que nos puede ayudar a poder identificar de qué hablamos acerca o de qué habla Gardner en las inteligencias. Él nos dice, ¿qué pasa si tú pones a Einstein en una cancha de fútbol? Pues estás de acuerdo que Einstein es un estúpido porque no sabe jugar fútbol. ¿Qué pasa si pones a Einstein resolviendo ecuaciones de física?
No, bueno, pues es un genio. Lo mismo pasa con algún futbolista que además estamos ya a días del Mundial, ¿no? El Chicharito. ¿Qué pasa si pones al Chicharito a resolver una ecuación de física cuántica? Pues es un tonto. Pero cuando lo pones en la cancha de fútbol, es muy inteligente. Entonces nos dice Gardner, las inteligencias o la inteligencia depende de que la persona esté en el lugar correcto dependiendo de sus habilidades, de las habilidades con las que ya nace. Entonces, esto da mucha tranquilidad y mucha paz a todas las personas porque dices, bueno, no es que entonces sea un tonto, simple y sencillamente que debo de jugar fútbol o al revés, ¿no? Gardner nos habla de 8 inteligencias. Las voy a compartir. Si tú quieres saber un poco más, con muchísimo gusto te invito a que las conozcas. Sin embargo, hoy vamos a ir a la 9ª inteligencia, porque Gardner, cuando hace este estudio, habla principalmente de 8 inteligencias, pero en el año 1999, él lanza la 9ª inteligencia, y es la inteligencia espiritual, también conocida como inteligencia existencial. Y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque mientras que el coeficiente intelectual analiza y evalúa la capacidad que tiene una persona de utilizar el lado izquierdo de su cerebro, por eso es el coeficiente intelectual, la parte lógica, matemática, analítica. Tenemos la inteligencia emocional, que se basa mucho en el desarrollo o en la capacidad de poder usar de manera efectiva nuestro lado derecho, la parte creativa también, el lóbulo derecho del cerebro. La inteligencia espiritual, cuando se han hecho estos estudios que ponen electrodos, evalúan que una persona con un alto grado de inteligencia espiritual utiliza el cerebro completo, los 2 hemisferios, algo que en Psyche nosotros llamamos cerebro integrado. Por eso es que técnicas precisamente como Psyche tienen tan buenos resultados, porque se apalancan no solamente de uno de los hemisferios del cerebro, sino hacen esta reconfiguración a través de un cerebro completamente integrado. Y luego no creas que tampoco es tan difícil. Espero pronto poder platicar acerca de esta técnica y darte algunos tips de cómo podemos ayudar a que estos hemisferios tengan mucho mayor comunicación, que estén trabajando uno con el otro, no uno en contra del otro, como muchas veces llega a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a entrar entonces en la inteligencia espiritual. Además, forma parte ya la inteligencia espiritual de esta inteligencia humana autoabarcante. Y eso es maravilloso, porque entonces por fin estamos logrando ver al ser humano como una entidad compuesta no únicamente de una mente lógica analítica, sino que ya se está reconociendo la emoción con inteligencia emocional, se está, según también con la tendencia o la filosofía de Gardner, se evalúa la capacidad que tiene una persona, su capacidad motriz, su capacidad artística, su capacidad musical, su capacidad interpersonal, su capacidad intrapersonal y, por supuesto, su inteligencia espiritual o esta capacidad que tiene para relacionarse con el todo, porque eso es justamente la inteligencia espiritual, es esta habilidad en la cual se logra o logra la persona relacionarse efectivamente con el mundo que la rodea, con el todo. Una persona con inteligencia espiritual se reconoce como parte de un todo. No es el todo, sabe que forma parte de algo mucho más grande. Por eso es que personas con alta inteligencia espiritual tienen también un alto nivel de conciencia y trabajan de manera constante en la evolución de su conciencia y en el desarrollo personal, en el desarrollo humano. Es esta relación que hay entre el espíritu y la materia, logran identificar que un árbol es un árbol, pero al mismo tiempo saben que el árbol y la persona comparten este planeta en común, comparten el aire, el oxígeno, la tierra,
y van logrando, no quiero decir que digan, ay, yo soy el árbol y yo oxígeno, no, o sea, no malinterpretemos, sino es esta capacidad que tiene la persona de identificarse como ser humano, como ser consciente, incluso dentro de la escala evolutiva, se ubica él y ella y ubica al árbol, pero sabe que forman parte de lo mismo, es decir, del todo. ¿Vamos bien? Ponme una manita si vamos bien. Yo sé que a lo mejor es un tema un poco complejo o que no conocías. Cualquier duda o inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, ponmela por aquí para que vayamos avanzando. Y voy a regresar, no empiezan los mensajes y no saludo como debo de saludar. Mi querida Eva, muy buenas noches. Estaba terminando de leer tus mensajes desde Vietnam, para que no se diga que en Shindo no somos internacionales. Encantada de aprender, mi coach. Fanny, muy buenas noches. Vero, muy buenas noches. Rayito de mi corazón, espero que este tema particularmente a ti te haga clic y si nos puedes dar consejos, siempre son bienvenidos. Una mujer muy espiritual. Carla, muy buenas noches. Mi querida Tabata, un beso enorme. Marisol y Rayito nuevamente por acá. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Qué significa tener o desarrollar esta inteligencia espiritual? Es poder identificar tu propia voz, tu voz interna. No sé si tú viste hace ya algunos ayeres una película de Disney, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es de un pingüinito que está en la búsqueda de no es su propia voz, sino de su música, ¿no? A mí en ese entonces me encantó la película porque todos somos como ese pingüinito, estamos buscando nuestra propia melodía, es esa voz interna, es esa intuición, es ese escuchar tu corazón. Eso es inteligencia espiritual, es poder conectar con eso interno, reconocer esa voz que al final te va alineando en tu camino hacia la verdad, en este camino que te libera. ¿Y sabes por qué te libera? Porque es el camino del autoconocimiento, del autodescubrimiento, del autodesarrollo, en donde tú te reconoces como ser humano, sacas todo tu potencial y eres feliz y haces lo que te gusta y lo que te apasiona y das tus dones al mundo y pues por supuesto que entonces estás alineado a la más alta verdad, no a tu verdad. Ojo, ¿cuántas veces, y lo platicaba en una nota de voz con una amiga a la que quiero y a la que adoro, justo antes de conectarme, le decía, es que, sabes, muchas veces nosotros somos las primeras en ponernos el pie y querer hacer lo que nosotras queremos y querer ajustar el mundo entero a lo que creemos que además es nuestra verdad. No, la inteligencia espiritual es esta capacidad de guardar silencio mental para escuchar lo interno y alinearte a ese camino que es la verdad, que es esa verdad que está ahí para ti. Y cuando tú estás en ese camino, no solamente eres o desarrollas esta inteligencia espiritual, sino que mucho más importante, vives en una enorme paz, en una trascendencia pues verdaderamente envidiable. También nos dice que significa generar la capacidad de tomar conciencia y responsabilidad de tu lugar en el mundo. Cuando yo doy sesiones de Shindo, algo que yo busco siempre es que la persona tome conciencia. Yo no soy de las personas que quiere darle el consejo y decirle, pues haz esto y esto y esto. Yo creo en mi creencia, en mi filosofía y en mi manera de apoyar a las personas. No es yo diciéndoles qué tienen o no que hacer, sino ayudándoles a que por ellas mismas tomen conciencia de desde dónde están actuando, por qué están actuando como están actuando, qué pueden hacer para cambiar, que vean el beneficio de generar un cambio y entonces sí tomen la conciencia, porque solo cuando se toma conciencia se toma la acción y se asume la responsabilidad. Nuevamente una responsabilidad en conciencia, ¿de acuerdo? Happy Fit, exactamente, mi querida Tabata, y muchas gracias, esa. Si no la han visto, véanla. Bueno, yo les voy a recomendar también otra película, si quieren ustedes profundizar un poco más en este hermoso tema de inteligencia espiritual, se llama Mar Adentro, para que puedan ver una persona
que desarrolla su inteligencia espiritual. Se llama Mar Adentro. En esta semana, en unos días más, la estaré promoviendo para que te regales este agasajo de película, pero la veas ya con estos nuevos lentes de inteligencia espiritual y no nada más como, ay, mira qué linda la película, ¿verdad? Sino que encuentres el trasfondo. Es esta capacidad de inteligencia espiritual, es esta capacidad de que te puedas comportar con una compasión y con una sabiduría ante cualquier experiencia que te ocurra. Ojo, una persona con elevada inteligencia espiritual acepta las circunstancias como le llegan, acepta el hecho como es, no se pelea con el hecho, no juzga, no critica, no se queja, no se victimiza, no importa el reto, tiene esta enorme capacidad de aceptar la circunstancia como un hecho y desde ahí, con mucha sabiduría, con mucha compasión, con mucho amor, con tremendo desapego, abordarla. Yo creo que hoy en día para muchos de nosotros cada vez va siendo más evidente y claro que en verdad la inteligencia espiritual es una habilidad que nos ayudaría mucho a todos, porque estamos en un mundo cada vez más cambiante y en donde además los cambios son más radicales, son más evidentes, son más fuertes. El mundo entero nos está orillando a que como seres humanos conscientes, pensantes, sintientes, desarrollemos nuestra inteligencia espiritual para que no nos lleve en este tsunami la vida, sino que realmente nos permita abrazar ese reto, abrazar esa circunstancia desde otro nivel de conciencia y extraer de ahí, pues lo valioso, extraer de ahí la experiencia. ¿Cuáles son características básicas de esta inteligencia espiritual? Ojo, primero, es innata al ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que todos la tenemos. La única diferencia es que algunas personas la tienen más desarrollada, hay otras que la tienen completamente dormida, hay personas que saben que tienen ciertas capacidades o dones, talentos especiales enfocados particularmente en la espiritualidad, pero como que la tapan o les da miedo o no saben qué hacer con ella o quizá tuvieron una experiencia previa que les incomodó y entonces la meten, ya sabes, la ponen en el baúl y ahí que se quede y no la toques y ni me digas ni no oigo, porque es algo que además ni siquiera sé cómo manejar. Pero todo ser humano tiene esta capacidad innata de desarrollar la inteligencia espiritual. Segundo punto importante, no se contrapone con ninguna otra de las inteligencias. O sea, una persona que tiene un alto coeficiente intelectual no quiere decir que sea un bruto en inteligencia espiritual y que se estén contraponidas. No, pues es que, ¿o qué quieres, no? O ser Einstein o desarrollar tu inteligencia espiritual. No. Como la inteligencia espiritual es abarcante, realmente logra combinarse con absolutamente todas las demás capacidades, habilidades o inteligencias que tú tienes. A mí no sabes qué tranquilidad me dio el saber este tema de las inteligencias de Gartner, porque pues así que digas que mi coeficiente intelectual es de tipo de Einstein, pues no. Sin embargo, yo hoy sé que mi mayor inteligencia es la interpersonal y la intrapersonal. Y eso me permite entonces, como yo te decía hace un momento, ponerme en el camino en donde incluso yo soy más yo. Por eso es que disfruto tanto el proyecto de Shindo y compartir con las personas, porque ahí yo soy más yo, ¿me explico? Porque ahí es donde yo soy más capaz, ahí es donde yo vibro en una mejor sintonía. Entonces imagínate qué hermoso que tú puedas identificar cuál es tu inteligencia para que ubiques si estás en el camino correcto o no. Capaz que tú eres un buenazo en cosas de actividad física o en cosas motrices y estás encerrado en algo mental, o tus hijos. La importancia de que tú sepas, tus hijos, tus sobrinos, los pequeños que están en tu contexto, qué inteligencia tienen, y les recortas mucho camino para que no vivan con estas frustraciones o que no sientan pues como que no saben quiénes son en la vida. Y muy importante que también esta inteligencia espiritual nos permite profundizar en el sentido de todo. De hecho, yo creo que sin hablarlo tal cual,
bajo este término de inteligencia espiritual, Viktor Frankl nos dio un acercamiento muy importante, ¿no? Porque Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, nos dice, a ver, en la medida que una persona identifique el sentido de su existencia, va a poder sobrellevar cualquier reto que le ponga la vida, va a tener un aliciente para vivir, para levantarse, para trabajar, para absolutamente todo. Una persona sin inteligencia espiritual vive crisis existenciales muy profundas y le cuesta mucho trabajo salir de estas crisis existenciales. Y cuando hablo de una crisis existencial, no hablo de la crisis económica que quizá estás viviendo o de la crisis que ahorita acabas de tener con tus papás o con tus hijos o con tu pareja. No digo que esas no sean crisis, pueden ser crisis que te acaban de correr del trabajo, etcétera. Sí lo son. Pero una crisis existencial es un vacío todavía muchísimo más profundo. Incluso también, pues mira lo que son la vida, ¿no? Quiero decir las coincidencias, pero como no creemos en eso, ¿no? Las sincronicidades, justo también en este mes, no este martes, sino al que sigue, dentro de 15 días, quiero compartir contigo este tema del manejo de crisis, ¿no? De estas crisis desde las más pequeñas hasta las existenciales. Entonces, una persona con inteligencia espiritual profundiza en el sentido de todo, de su vida, de la vida de las demás personas. No es metiche y va a meterse a la vida de las demás personas, sino trata de identificar cuál es el sentido. ¿Por qué mi amiga hace lo que hace? ¿Cuál es el sentido de su vida para que yo desde ahí me pueda relacionar de una manera mucho más sana y mucho más empática con esa persona y no querer obligarla a que sea como yo soy, a que piense como yo pienso? Ya no me voy a enojar si de repente no me manda WhatsApp, ¿no? Como ahorita le dije, ay, perdóname, se me olvidó contestarte WhatsApp. Sí, pero eso es inteligencia espiritual, que me dice, no te preocupes, entiendo que ahorita estás o en otras cosas o que de repente se te olvida, etcétera. ¿Cómo saber si eres una persona con inteligencia espiritual o no? Bueno, todos la tenemos, pero no hay un test. Desafortunadamente, no hay un test que te diga su nivel de inteligencia espiritual es 124. No lo hay, todavía no lo hay. Sin embargo, sí hay 6 características que nos dan que definen a una persona con una sana inteligencia espiritual, con una correcta o adecuada inteligencia espiritual. Te las voy a compartir, estas 6, para que tú digas palomita, palomita, tachecito, tachecito, y pues tú ya más o menos te des una idea como en qué nivel andas de inteligencia espiritual, ¿vale? Primero, esta capacidad para ser flexible, para poder adaptarte a los cambios, pero de una manera fácil, de una manera casi inmediata e instantánea. No después de un proceso, que digas, ok, es que me acaban de correr y no aceptas ese cambio. Ser flexible es decir, bueno, ok, mañana empiezo a buscar otro trabajo, actualizo mi currículum, qué bueno, porque entonces seguramente el universo me está esperando con una mejor propuesta de trabajo. No. O sea, eso, claro, eso es inteligencia espiritual. Una persona que no la tiene, pues la corren del trabajo y está primero lamentándose, llorando, sufriendo, criticando, juzgando, etcétera. Y pues ya prácticamente, más que ser flexible al cambio, se resigna al cambio. Es bien distinto ser flexible a resignarse. Una persona con inteligencia espiritual es flexible y se adapta de una manera muy sencilla de cualquier ambiente en el que está, con diferente tipo de personas. Incluso tiene un abanico enorme de amistades, ¿no? Tiene desde el filántropo hasta el empresario, y tiene también a la ama de casa y al deportista, y además se lleva bien con absolutamente todos, ¿no? Baila todos los ritmos del universo porque es una persona flexible y que se adapta. Segundo punto de la inteligencia espiritual, conciencia de sí mismo. ¿Tú consideras que tienes una buena conciencia de ti mismo? Y yo sé que dices, pues claro, ¿no me ves? Yo creo que sí, porque me veo, me siento, en el espejo me reconozco, sí, pero internamente, ¿identificas cuáles son tus emociones que te desequilibran? ¿Sabes cuál es tu rasgo dominante? ¿Conoces tu sombra? ¿Sabes cuáles son esos talones de Aquiles de los que cojeas? Eso es ser consciente de ti mismo. Conocerte en profundidad, conocerte tal cual eres, no quien te gustaría ser.
No quien te dice tu mamá que eres, porque pues nuestras mamás nos aman tanto que somos la octava maravilla. No, quienes realmente somos con nuestras y con nuestras sombras. Eso es conciencia de sí mismo. Díganme si vamos bien. Voy a revisar rapidísimo nada más los mensajitos porque no me quiero brincar ninguno. Fabi Castillo, muy buenas noches. Estela, buenas noches. Calladita para escuchar. Mi preciosa Itatí, muy buenas noches. Nos dice Rayito, en el corazón de mi madre yo seré el amor. Lindo mensaje, mi querida Rayito. Isra, muy buenas noches. Anaís, ya te extrañaba por acá. Qué gustazo que estés en vivo. Yo sé que puedes ver las repeticiones, pero me encanta que nos acompañes en vivo. Hay un canto que se llama Así Bueno, se llama Rema Mar Adentro. Ah, pues mira, a ver si luego me lo compartes. Fabi, mi querida Fabi, muy buenas noches. Empatía, una de ellas. Alan Mosqueda, muy buenas noches, Alan. Saludos hasta Guadalajara. Muy bien. Vamos a ver, mi querida Emma, si está la empatía en una de estas. Tercera característica o habilidad que presenta una persona con inteligencia espiritual. Ahí te va. Extraer la experiencia a pesar del dolor. Justo lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Esta capacidad de extraer la experiencia, la lección de cualquier evento, principalmente de aquellos que nos causan dolor, y vivir la experiencia no en sufrimiento, que eso es otro tema también, ¿no? Porque hay personas que tienen un evento fuerte y lo sufren, y no se trata de que se sufra. El dolor es inevitable, el sufrimiento siempre es opcional. Entonces, una persona con inteligencia espiritual, si está viviendo un momento, pues porque a lo mejor perdió un familiar, le duele, sí le duele, pero no lo sufre. E incluso logra de esa experiencia extraer la sabiduría, porque una persona con inteligencia espiritual sabe que absolutamente todo lo que pasa en su vida, las personas de las que se rodea, los eventos en los que participa, pasan para algo en particular. No es al azar, nada es al azar. Todo está alineado a un plan. Y entonces la persona sabe que sin importar lo difícil que sea la situación que está viviendo, ahí hay algo para él o para ella. Y logra extraer comprimir y sacar ese elixir que en el camino del héroe es el elixir, esta sabiduría, este conocimiento que obviamente hace que esta persona eleve además su inteligencia espiritual. ¿Vamos bien? Esta característica de una persona con alta inteligencia espiritual: trasciende los retos, no se queda atorado en el reto, los trasciende, no evade el reto, lo trasciende, no se pelea con los retos, los trasciende, ¿ok? Justamente el trascender un reto es lo que desarrolla o incrementa su nivel de conciencia. Y una persona con inteligencia espiritual lo sabe. Entonces, cuando viene a decir, ay, no lo brinco, no lo evado, no lo niego, no me peleo con él, no me quejo. A ver, venga para acá, lo observo, lo evalúo, aprendo, lo trasciendo. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Vamos por la quinta. No causa daño y dolor intencional. Yo sé que esto puedes decir, ay, Circe, pero pues es que eso más que de inteligencia espiritual es como de humanidad. Hoy no sabes yo cómo me duele el corazón cuando en Facebook veo que las personas publican el daño que se hace a un niño que lo golpean, a un perrito, a un árbol. Y es increíble, y no podemos tampoco decir que no está pasando. Entonces es claro que hay personas que causan daño. Hay quienes lo causan sin una intención, y bueno, ahí podríamos medio justificarlo, ¿no? Pero de que hay personas que causan daño con una intención,
o una intención medio velada, las hay. Esas son personas que no tienen una inteligencia espiritual. ¿Yo a qué te invito? ¿Quieres desarrollar tu inteligencia espiritual? Primero, tenemos que darnos cuenta que es pero muy probable que tú y yo hayamos causado algún daño a alguien, a algo, de alguna manera. Entonces, asumir la responsabilidad, tratar de corregir el daño que se hizo y sobre todo estar conscientes para no volver a ocasionarlo, para que a lo mejor si tú vas por la calle y de repente no sabes dónde tirar la bolsa de tus papas, no la tires por la ventana de tu coche, porque entonces ya tomas conciencia de que eso es causar un daño a la tierra, un daño a la humanidad. Ese tipo de cosas, esos pequeñitos detalles ya nos van ayudando a elevar nuestra inteligencia espiritual. Ahora imagínate que tú puedas enseñarle a tus hijos el cariño, el amor, el respeto a un ser, a un animalito, a una mascota, a un árbol, porque yo luego veo cómo los niños están arrancándole o jalándole las ramas a los árboles y digo, imagínate un niño que te jalaran así del brazo o del cabello. El árbol es un ser sintiente y también siente. Entonces, enseñar a nuestros niños a respetar, a amar un árbol, un pececito, su mascota, la tierra, la naturaleza, eso ya ayuda a que desde pequeños vayan creciendo con una mayor y más sana inteligencia espiritual. Y punto número 6, tendencia a ver las conexiones que existen entre diversos hechos. Otro tema del cual también quiero hablar, porque no me puedo profundizar ahorita, es en estas famosas señales que nos manda el mundo. Una persona con alta inteligencia espiritual tiene la capacidad de leer estas señales, de leer estos símbolos, de ayudarte en la interpretación de sueños. ¿Sí me explico? De ver las conexiones que hay entre un hecho y otro hecho. Y que diga, claro, hoy veo que esto me pasó porque pasó esto, y la consecuencia es que hoy tengo esto. Y lo tengo no como una queja, no como un problema a resolver, sino como una experiencia y algo que agradezco porque aprendí de eso. Esas son las 6 características que podemos mencionar que comparten personas con alta inteligencia espiritual. Ahora, aquí la pregunta es cómo desarrollarla. Y quiero darte ahora nuevamente 6 puntos muy sencillos que te van a ayudar a desarrollar tu inteligencia espiritual. Además de lo que ya platicamos, aprender a ser más flexible, mayor conciencia de ti mismo, poder tener una mayor capacidad para relacionar eventos entre sí, trascender retos, etc. Además de eso, te quiero dar 6 actividades o acciones que puedes ejecutar. Espero que vayamos bien. Voy en 32 minutos, espero acabar en 8. Punto número 1, ríete. El poder de la risa está comprobado que eleva la inteligencia espiritual. Tú evalúa una persona con estas características que vimos de alguien que tiene inteligencia espiritual y vas a ver que normalmente está sonriendo. Pero no es esa típica sonrisa falsa, sino es una sonrisa que le nace y que incluso puede ir por la calle y va sonriendo. No va riéndose y queriendo, ya sabes, la risa de Miss Universo. No, va sonriendo porque va en conexión y en comunión con absolutamente todo lo que le rodea. Así es que hay que sonreír más, hay que reírnos más, ¿de acuerdo? Hay que dejar que el sentido del humor se apodere cada vez más de nosotros. Segundo, juega. Lo lúdico te pone en otro nivel. Recuerda que los niños si algo saben hacer es jugar. Y si hay alguien que está conectado con el todo, es un niño. Entonces, cuando tú y yo jugamos, cuando jugamos incluso al como si, ya nos está poniendo en otra frecuencia y ya nos está permitiendo que nuestra conciencia se expanda, que nuestra conciencia evolucione. Así es que, pues yo te invito a que juguemos y juguemos cada vez más y más. Tercero, rituales. Yo te invito a que vayas diseñando en tu día a día algún pequeño ritual. Se llama ritual porque es algo que haces con frecuencia, con periodicidad y con un propósito específico, ¿ok? El que te levantes todos los días a las 6 de la mañana, eso no es ritual, eso pues casi es tu obligación y no te queda de otra. Ejemplo de un ritual, levantarte todos los días a las 6 de la mañana y antes de levantarte de la cama, abrir los ojos y agradecer por el nuevo día. Eso sí es un ritual. Antes de acostarte a dormir, ver las estrellas, conectarte con ellas y decir, tú y yo somos una misma, ¿no?
Tu cinturón de Orión y yo somos uno mismo. Esos son pequeños rituales. ¿Por qué? Porque entonces vas generando esta disciplina, vas desarrollando este hábito y tu inteligencia espiritual se va elevando. ¿Okay? El poder de los rituales es enorme, es inmenso. Y rituales hay muchísimos, muchísimos. Encender un incienso, tener flores en buen estado, no ya todas marchitas, ¿no? Etcétera. Como ese tipo de rituales. Inclusive un ritual como, no sé, ponerte crema en el cuerpo, pero que lo hagas no así de al aventón de hayan porque ya me voy, sino que lo hagas como un ritual de agradecimiento a tu cuerpo y lo estás hidratando y lo estás apapachando, lo estás reconociendo, le estás diciendo, oye, pues muchísimas gracias por el besito porque me has acompañado todos estos años y la verdad es que ahí la llevamos bastante bien. Esos son rituales y elevan tu inteligencia espiritual. Punto número 4, implementa alguna estrategia de relajación. Justamente la próxima semana yo quiero compartirte una estrategia que a mí en lo personal por años me ha ayudado y me ha mantenido cuando ando ahí toda desperdigada o en crisis existencial, me ayuda a aterrizar y es el Tai Chi. El Tai Chi no es algo, yo sé que muchas veces las personas dicen, ay, pero es que qué flojera y se ve muy lento. No, el Tai Chi es algo muy completo y es una estrategia que te ayuda a poder relajarte, pero a relajarte en todos los niveles, físico, mental, emocional e incluso espiritual. Así es que acompáñame la próxima semana para que te comparta cómo el Tai Chi puede ser una estrategia de relajación que puede también ayudarte a elevar tu inteligencia espiritual. Hay otras estrategias, el yoga es otro, ¿no? También, quienes hemos practicado yoga, después de practicar yoga, sentimos el bienestar. Entonces, bueno, también hablaremos de eso más adelante. Punto número 5, consejo número 5, escucha el silencio. Es que, ¿cómo escucho el silencio? Si hay silencio no se escucha nada. No, sí se escucha. Porque en el silencio es donde escuchas tu corazón, es donde escuchas tu voz. En ese silencio se te dicen las cosas más hermosas, más maravillosas. Es más, hasta te dan tips de cómo llegar mucho más rápido al cumplimiento de tus metas y de tus objetivos. Así es que escucha cada vez mucho más ese silencio. Y punto número 6, practica, promueve, participa de la solidaridad. Un ejemplo claro, el 19 de septiembre, que en nuestro país vivimos un temblor espantosísimo, se pudo ver cómo muchas personas despertaron esta inteligencia espiritual y fueron a participar de las brigadas o en las colectas, participar de este tipo de actividades de una manera solidaria, genuina. Eso nos habla de una inteligencia espiritual. Entonces, con estas 6 actividades rápidas que te acabo de compartir y que tú las empieces a implementar, vas a poder desarrollar o incrementar tu inteligencia espiritual. Porque recuerda que todos ya somos inteligentes espiritualmente, pues quizá únicamente la tenemos por ahí medio dormida. Entonces, pues bueno, vas a decir, Circe, y como todo esto, si mi gatito ya no vi, aquí lo tengo, perdónenme ustedes. ¿Y todo esto para qué, no? O sea, ¿qué me va a dar el desarrollar mi inteligencia espiritual? Te va a dar este sentido en tu vida. Ya no vas a tener ese vacío de sentido. Lo vas a encontrar porque te lo vas a decir tú a ti. Te vas a poder reconciliar contigo misma, contigo mismo. Te vas a sentir muy bien. Ya no te vas a estar juzgando. Ya no vas a estar de malas. Ya no vas a hacer el grinch, el neuras, No, te vas a sentir muy contento contigo misma, contigo mismo. El reconocimiento de tu propia identidad. Te vas a reconocer quien verdaderamente eres sin miedo a nada, ¿no? Y dices, bueno, es que yo hoy me reconozco como católico y a mucho orgullo, porque lo tienes perfectamente bien asumido, ¿no? Yo hoy me reconozco como una persona vegetariana, pero lo reconoces desde otro nivel, no por snob, no por fan, no como para que se hable bien de ti, sino porque realmente reconoces eso en ti y sabes que eso forma parte de ti. Me reconozco como heterosexual o me reconozco como homosexual, me reconozco como una persona que quiere vivir soltera, me reconozco como una persona que anhela ser madre. Mientras tú te
reconozcas, eso es inteligencia espiritual. Te va a dar, desarrollar la inteligencia espiritual te va a dar esa tranquilidad de poder verdaderamente ser tú, ser quien verdaderamente eres. Vas a poder vivir en esta verdad, alineado a esta verdad, y recuerda que la verdad, ya nos lo dijo Ignacio Loyola, la verdad te hará libre. Entonces, al vivir la verdad, vivimos mucho más libres, de una manera más orgánica, más natural, mucho más felices. Definitivamente trabajar o desarrollar la inteligencia espiritual te va a permitir trascender en plenitud. Así es que quiero invitarte a que promovamos la inteligencia espiritual primero en nosotros, inspirar a las personas que nos rodean, que trabajen, a que desarrollen su inteligencia espiritual y que vayamos siendo, como bien nos decía Gandhi, primero en nosotros el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, pues muchas gracias por haberme acompañado. Me tomé 10 minutos más de lo que debía, perdón. Vayamos todos los que quieran ir a ver el debate, vayamos a ver el debate. En este momento que nuestro país lo necesita, trabajemos nuestra inteligencia espiritual. Generemos un poquitito de contrapeso, aceptemos de una manera empática, en conciencia, que cada uno de nosotros tiene una forma de ver la vida y que cada uno de nosotros, bajo sus criterios, dice, pues es que para mí este es el mejor o esto es lo mejor para ti y eso es bien para ti. Respetemos, vivamos en armonía y vivamos en paz. Como siempre, te invito a que si este video, más allá de gustarte, consideras que te ayudó o le puede ayudar a alguien más, compártelo, dale like. Y yo, por la última frase que quiero dejarte, es esta que es hermosa. Cuando la espiritualidad, cuando la inteligencia espiritual entra en tu vida y esta espiritualidad entra en tu vida y se convierte en el centro de toda tu vida, en el centro de absolutamente todo lo que haces, incluso las cosas más pequeñas y sencillas se llenan de luz. Imagínate qué hermoso que podamos llevar esa inteligencia espiritual a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Te veo la próxima semana, como siempre, en Amor y Conciencia. Circe Rodríguez, un beso enorme. Me despido rapidísimo. Si tienen alguna duda, este es el momento en que para que la podamos contestar. Y si no, pues ya no. Eri Noyola, mi querida Eri, muy buenas noches. ¿Tiene que ver con la resiliencia también? Nos pregunta Alan. Por supuesto, Alan. La resiliencia es una característica vital en una persona con inteligencia espiritual, porque es esta capacidad de recuperarse ante un evento fuerte y poder extraer de esa experiencia el aprendizaje y la sabiduría. Entonces va de la mano. Nos dice Matitiendo. Estela Baltasar, buenas noches. Rayito, el gato, sí, mi gatito que ya sabes, Aitsuki, gatita. Anaís, Colibrí, gracias. Bueno, pues creo que no hay dudas. Estela, Rayito, muy buenas noches. Saludos, Circe, gracias por las palabras a ti, mi querido Alan, gracias a ti. Estoy todos los martes a las 9 de la noche por acá. Gracias infinitas, justo estoy en esa reconexión. Pues mira, como anillo al dedo, mi querida Anaís. Emma, besitos al gatito, está hermoso. De repente me quedé algo así como en el limbo. Bueno, no importa dónde estabas, lo que importa es que ya estás aquí con la actitud correcta para trabajar. Marisol, buenas noches. Un placer como siempre decir, te quiero mi querida orar para no caer en la tentación. Bueno, eso también nos ayuda muchísimo en estos tiempos. Tabata, te quiero decir, yo te quiero más, mi querida Tabata. Muy bien, Emma, saludos hasta Vietnam. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya no les quito más tiempo, les mando un beso, un abrazo, compartamos, llevemos luz a nuestra vida, generemos inteligencia espiritual. Un besito, bye bye.